Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta hora le voy a acompañar en el análisis de un tema que realmente nos interesa a todos y todas, que es el tema del estado de la inversión social en Costa Rica. Para los que ya contamos algunos años, sabemos que el tema de la inversión social ha sido un pilar fundamental del desarrollo de la sociedad costarricense, un pilar fundamental de nuestra democracia, particularmente después de las reformas que se hicieron después de 1948 y que se hicieron efectivas con una serie de instituciones en la segunda parte del siglo XX. No obstante, diversos instancias y personas han hecho un llamado urgente a repensar el tema de la inversión social en Costa Rica. Para hablar de ese tema nos acompañan en esta oportunidad Marco Toya Chavarría, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Gracias, Marco, por estar con nosotros en Una Mirada. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá en este programa. También nos acompaña Paulina María Ramírez Portugués, quien es diputada de la República por el Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Un honor contar con su participación en este programa. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Como mencionábamos, la inversión social siempre ha sido un elemento importante, un pilar fundamental de la sociedad costarricense. No obstante, recientemente el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, a quien representa Marco, informó que el gasto público social de Costa Rica en 2022 fue el más bajo de los últimos 12 años, comparable únicamente con el de 2009. Una disminución que afecta claramente áreas como la social, la educación, la salud y que puede tener una incidencia tan importante que llegue a deteriorar considerablemente la calidad de vida de la población. El CIMPE hizo este llamado de una manera vehemente y más adelante pues vamos a desglosar un poco este tema. Ahora, ¿por qué se considera tan importante un rubro como el de la inversión social para un país como Costa Rica? Cuando hablamos de gasto público social, en realidad tenemos que referirnos a la inversión, porque es una inversión en una serie de programas que tienden a atender grupos, en algunos casos, pues vulnerables o que vienen a promover la inserción de la población a los sistemas, por ejemplo, de educación, de seguridad social, de salud. Entonces, desde este punto de vista, la inversión o el gasto público social es fundamental para contribuir al desarrollo de este tipo de programas, para mejorar la disponibilidad de centros educativos, la disponibilidad de centros que puedan atender a la población en términos de salud, pero también en términos de otros programas asistenciales que son fundamentales. Por ejemplo, las transferencias a ciertos grupos de la población, programas de becas, como por ejemplo Avancemos, las redes de cuidado. En términos generales, pues vienen a contribuir a que ciertos grupos con un nivel de ingreso pues relativamente bajo tengan acceso a diferentes servicios sociales. Bueno, igualmente creo y comparto que la inversión social se debe ver como tal y que los programas que efectivamente financian son programas fundamentales, sobre todo para los sectores más vulnerables de este país. Cuando estamos hablando de una población que califica entre pobreza y pobreza extrema, y que puedan tener acceso, por ejemplo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a todos estos servicios que pueden hacer que estas poblaciones tengan mayor oportunidades y puedan posteriormente tener acceso al mercado laboral y también a una educación digna que les permita estar en un desarrollo social que pueda ofrecer este país para todos los costarricenses. Por eso se hace fundamental esta inversión. Ahora, ¿de dónde proceden los recursos que utiliza el Estado para esta inversión social? La disponibilidad de recursos para
invertir en programas de atención social fundamentalmente provienen de los impuestos que recauda el Estado, es decir, es fundamentalmente los ingresos que obtiene el Estado vía pues, impuesto al valor agregado, vía impuestos de rentas, entre otros, que permiten tener disponibilidad de recursos para asistir a este tipo de programas o distribuirlos entre diferentes tipos de programas. Entonces el presupuesto del Estado, a partir principalmente de impuestos, pero también pueden haber otras fuentes de recursos como endeudamiento, que permiten tener recursos para asignar. Ahora, el problema que tenemos es que esos recursos hay que asignarlos dentro de una gama de programas muy amplios. Aquí acabamos de mencionar la vivienda, la educación, la salud, pero también podemos hablar de la seguridad ciudadana. Entonces, el reto es cómo con recursos que cada vez tienden a ser más limitados, poder hacer una asignación muchísimo más eficiente de ese gasto sin reducirlo, porque cuando lo reducimos estamos atentando contra una mejora no solo en el desarrollo, sino inclusive en el crecimiento económico del país. Y precisamente es en la construcción del presupuesto nacional donde se debe velar que se cumpla con estos rubros de inversión social. Sí, claro, en el presupuesto nacional hay algunos renglones que la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas incluso dieron la obligación de que se invirtiera, como por ejemplo los de FODESAF. Ya se estableció en esa ley que debería destinarse no menos de 255.000 millones para estos fines y sin embargo este gobierno ha venido incumpliendo en los diferentes presupuestos hasta que hubo un recurso en donde ordenó la sala que debían incluir el monto total, pero también está la seguridad nacional, la educación y otros recursos que son para estos fines de inversión social. Estamos hablando de becas, de transporte estudiantil y otros renglones que finalmente la sumatoria de todos ellos van para este tipo de inversión. Yo creo que precisamente hemos visto en los últimos años muy afectadas estos recursos, no solamente por la crisis fiscal, sino por el modelo que decidió este gobierno tomar y la decisión de tener un gobierno más fiscalista que preocupado por la inversión social. El costo social que ha tenido el mantener datos macroeconómicos ha sido muy alto, ya que por mantener indicadores y estar cumpliendo con estos datos, incluso superándolos, y distinguiéndonos a nivel internacional con nuestros datos macroeconómicos, por otro lado estamos sacrificando con un costo muy alto la inversión social. Tal vez un poco dándole seguimiento a esta última idea, nosotros también coincidimos en que el orden que se le ha querido dar a las finanzas públicas ha tenido un costo y un impacto social bastante alto. Es decir, la regla fiscal, en términos generales, el cumplimiento de la regla fiscal ha estrujado el financiamiento y la disponibilidad de recursos de gran parte de las instituciones públicas para poder invertir no solo en este tipo de programas, sino también en inversiones productivas que además contribuyan al crecimiento económico. Además, nos hemos encasillado en ajustar el gasto, que si bien es cierto, pues hay tal vez muchas oportunidades de mejora en gran parte de las instituciones públicas, pero poco estamos haciendo del lado de los ingresos. Y una de las cosas que hemos venido observando es que la posibilidad de incrementar ingresos cada vez disminuye. Es decir, vemos el año pasado, de hecho, que hubo una reducción importante en algunas de las principales fuentes de ingreso y no observamos para este año que exista una mejora significativa, ¿verdad? Que nos permita realmente desahogar el problema fiscal que tenemos y mejorar la inversión en estos programas pues, de atención y de asistencia social, por ejemplo, como FODESAF que mencionaban anteriormente. Entonces, de verdad que tenemos una estrategia focalizada en gasto con un costo bastante alto en el ámbito social, que eso se va a reflejar en los próximos años de manera importante en educación, en salud, entre otros.
Sí, con ustedes coincide Natalia Morales, ella es investigadora del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, quien comentó a Una Mirada que en los últimos 3 años el sector de educación ha sido el más afectado con los recortes en inversión social. Y esto tiene consecuencias en todos los ámbitos de la educación, desde los primeros años hasta la educación universitaria. En un contexto de mediano plazo, la inversión social, que significan todos los recursos que el Estado destina a programas sociales, ya sea mediante la educación pública o el sistema de salud pública o programas dirigidos a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o a través de ofrecer servicios a bajo costos, todos esos recursos que el Estado destina al sector social han venido disminuyendo en los últimos años. Y eso se da en un marco, primero, de déficit fiscal y de reforma fiscal, que ha aplicado medidas de contención del gasto público, donde uno de los sectores más afectados ha sido precisamente estos programas sociales y especialmente o específicamente el sector educación. La educación pública de este país es la que se ha visto más afectada en los últimos 6 años, pero con mayor intensidad ha perdido prioridad fiscal y presupuestaria en los últimos 3 años. Y esta inversión en educación está afectando a todos los niveles, desde preescolar, las escuelas, los colegios públicos y las universidades públicas. Y esto evidentemente tiene un impacto muy fuerte en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque además de la inversión social, los hogares y las personas obtienen ingresos a través del mercado de trabajo y este mercado tampoco está generando suficientes oportunidades para muchas de las poblaciones que más lo necesitan. Entonces tenemos un empleo que no está dando la talla, con bajas remuneraciones para en muchos casos, y ese complemento de los ingresos de los hogares que se obtiene a través del Estado y a través de los programas sociales también se han venido recortando. Y esto, por supuesto, afecta de manera más intensa y más fuerte a aquellas familias de menores ingresos, con mayores dificultades, con mayores problemas, por ejemplo, para tener una vivienda digna, para poder, por ejemplo, pagar un sistema de educación privada o un sistema de salud privada. Por lo tanto, el Estado y los servicios públicos son muy relevantes para todos los estratos sociales, pero para aquellos que menos recursos tienen son todavía más prioritarios y son los recursos que además ayudan a lograr la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es ese ascenso que obtienen las personas a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, si vos naciste en una familia con escasos recursos, en condiciones de pobreza, podés estudiar, graduarte de la universidad y a través de ese título universitario obtener un empleo de mejor calidad que permita que esa persona y su familia vivan en condiciones mejores de la que vivió, ya sea sus padres o sus abuelitos, por ejemplo. Entonces, esa movilidad social es muy importante lograrla a través de la educación pública y, por ejemplo, a través de un sistema de seguridad social que cubra esas personas a lo largo de los riesgos que tienen la vida de una persona. Como ustedes mencionaban, algunas personas, el gobierno argumenta que no hay ingresos suficientes. Es una historia que venimos oyendo hace varios años. En algunos gobiernos, ¿verdad?, la recaudación mejora y luego eso no se sostiene en el tiempo. ¿Por qué no es posible tener una adecuada recaudación fiscal que se mantenga de gobierno en gobierno?
Bueno, principalmente porque hemos venido acumulando deuda pública, porque el presupuesto nacional no se financia solo por ingresos corrientes, sino también por deuda. Hemos venido, gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en el 2018, que por cierto yo había sido diputada 2014-2018, en un momento muy crítico, que estábamos a punto de entrar en default, lo que quiere decir que ni siquiera estábamos en capacidad de pagar la deuda. Bueno, se logró aprobar esta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto nos dio cierta estabilidad. Sin embargo, nosotros del presupuesto nacional todavía tenemos que financiar un gran porcentaje con deuda. 62% es con ingresos corrientes, impuestos y todo lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, ya sea IVA, renta, y 38% con deuda. Eso todos los años se le suma la deuda general, que anda alrededor de 29 billones de colones. Esto, para poderlo sostener, tenemos que destinar del presupuesto nacional más del 40% de los 12 billones, tenemos que destinarlos para el pago del servicio de la deuda, y sobre todo en el pago de intereses, que de los 5 billones se destinan 2.5 billones para pagar solo intereses. En la medida que nosotros no manejemos una adecuada gestión de la deuda y disminuyamos ese porcentaje que tenemos que invertir para el pago de los gastos año a año, es muy difícil que podamos tener esa sostenibilidad fiscal. Bueno, lo que pasa es que esto que hablaba de que en la misma ley se tuvo que imponer una regla fiscal, porque de lo contrario se hubiera disparado el gasto, porque si no hay reglas, difícilmente hay alguna forma de darle sostenibilidad. Y por otro lado, también algunos indicadores en el superávit primario y otros que el mismo Fondo Monetario Internacional estableció. Esto le pone topes al presupuesto, pero yo quiero hacer énfasis en que no solamente la gestión de deuda, que nos ayudaría mucho en la medida que podamos pagar a plazos más largos, a 20, 30 años, y que la carga del servicio sea cada vez menor, también deberíamos de concentrarnos en los ingresos. Sí. Hoy, el año anterior, tuvimos una disminución en los ingresos por más de 400 mil millones. Y esto fue por el impuesto de renta y ventas. ¿Esto qué es lo que refleja? Que la política monetaria que ha venido manejando este país, el Banco Central, al tener el tipo de cambio o la moneda tan valorada, está afectando muchísimo a algunos sectores como el turismo, todo lo que es exportación y la agricultura, bajando muchísimo los ingresos. Entonces, yo creo que también debe ser, la política monetaria debe ser más equilibrada, de manera que puedan todos los sectores mantenerse estables, porque ahora el único beneficiado son los importadores. Y por otro lado, también la evasión es otra forma de lograr recaudar más. Si pudiera ser una mejor gestión tributaria, una mejor gestión de poder localizar todos los no registrados, los que evaden, los que incluso usan el contrabando y todo este tipo de maniobras que se usan para no cumplir con las obligaciones tributarias, en la medida que haya una mejor gestión va a haber mayor recaudación. Entonces son muchas áreas que simultáneamente deberían de lograr equilibrarse para buscar más recursos, desde la gestión de la deuda, la evasión, mejorar los ingresos del Estado, y algo que hoy no se está haciendo precisamente, porque la política monetaria está afectando. Para este año se espera que la reducción en los ingresos es alrededor de un 2%, que prácticamente son 500 mil millones, y mientras sigamos teniendo menos recursos, más difícil que podamos enfrentar el problema de la inversión social. Pero quiero hacer una observación, porque pese a esa crisis, y también gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, este gobierno, al tener una política muy fiscalista, por cumplir con esos indicadores, está abandonando
de ese contrato social que hemos tenido históricamente, y lamentablemente los que más lo van a sufrir son las personas más vulnerables, y esto nos puede llevar a una descomposición social que nos va a salir más caro en el futuro poder recuperarla. Exactamente, esa tal vez es la máxima preocupación que tenemos. Todos sabemos, ¿verdad?, que tiene que haber ingresos, que hay una deuda que pagar, que todo esto compromete el presupuesto de una nación pues en desarrollo que no tiene todos los recursos que deseara, pero priorizar ciertos indicadores, como ustedes mencionan, por encima de la gente es algo como que hay que poner las barbas en remojo, y de eso se trata este programa. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema del estado de la inversión social en Costa Rica. Son rubros del presupuesto nacional que se traducen en la mejora de la calidad de vida de la gente, pero no obstante, durante los últimos años esta inversión ha venido decreciendo. Hay múltiples criterios, como han venido ustedes desarrollando, relacionados con este decrecimiento. No obstante, es donde entonces, ¿verdad?, la gente se pregunta, como ustedes mencionaban en el bloque anterior, ¿para qué grandes indicadores hacia afuera, hacia adentro la sociedad va en decaimiento precisamente por falta de impulsos desde el punto de vista social? Así es. Acá hay como una disyuntiva, porque uno tiende a ver las cifras macroeconómicas, las grandes cifras de crecimiento económico. Se nos dice que estamos creciendo a tasas relativamente altas comparadas con otros socios comerciales. Este año que pasó crecimos al 4.3% en términos de la producción total del país. Para este año esperamos una tasa de crecimiento alrededor del 4%, que es bastante alta comparada con otros socios, digamos en términos comerciales, como Estados Unidos, Europa, que van a crecer a tasas entre el 2 o 2.5%, o incluso crecemos bastante en términos buenos comparados a otros países latinoamericanos. Pero cuando comenzamos a desmenuzar cómo ese crecimiento realmente está incidiendo en los sectores más vulnerables, en las clases más pobres o en la clase media, notamos que los beneficios de ese crecimiento no están llegando a todos por igual, y está muy focalizado en sectores que no necesariamente dinamizan la economía. Es decir, que el sector que está moviendo este crecimiento en los últimos años ha estado vinculado al régimen especial de las zonas francas, pero no notamos una reactivación importante en los otros sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura, que es fundamental para las zonas rurales o las regiones, o con la ganadería, o con el comercio, o con otros servicios que no necesariamente, y otras actividades que están vinculadas al sector servicios. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente, para pensar en generar mayores ingresos, necesitamos pensar en políticas que tiendan a reactivar económicamente el país, y eso no lo estamos observando. Hay sectores que no encontramos todavía niveles de crecimiento similares a los que teníamos al menos antes de la pandemia, precisamente como estos que mencionaba: la agricultura, la ganadería, algunos sectores relacionados al comercio o a los servicios que no están focalizados o relacionados con las zonas francas. Y de ahí la imposibilidad de obtener mayores ingresos. Volviendo al tema entonces del gasto público social, ¿qué es lo que esto hace? Que no tengamos recursos para invertir. Precisamente en el estudio que hicimos el año pasado, notábamos que el gasto en inversión social está similar a los niveles que teníamos en el 2010. Como porcentaje del PIB anda alrededor de un 21% aproximadamente. Ese es casi el mismo monto que tuvimos a inicios de la década pasada. Habíamos tenido un crecimiento importante hasta el 2019, el 2020 con la pandemia, pues también muestra un repunte, porque se invirtió obviamente en programas de salud y en otros, pero ha caído y no vemos
a largo plazo o a mediano plazo una recuperación importante en estos programas. Sí, importante retomar los resultados precisamente de este estudio del CIMPE de la Universidad Nacional sobre la evolución y el estado del gasto social público, que, como indica el estudio, son recursos para políticas en 6 áreas fundamentales que incluyen protección social, educación, salud, vivienda y actividades culturales. O sea, es prácticamente lo que de una forma u otra todas las personas requerimos para tener una calidad de vida aceptable. No obstante, el CIMPE hace ese señalamiento, ese llamado de atención de cómo cae a partir del 2020 y es el más bajo en los últimos 12 años, comparable a la relación que teníamos en 2009. ¿Qué tan preocupante ese es el índice de gasto público que se ha experimentado en los últimos 4 años? Yo creo que es bastante preocupante, incluso cuando uno ve riesgos a futuro, ¿verdad? Tanto externos como internos. ¿Por qué es preocupante? Porque comenzamos a destinarle un porcentaje muy bajo a la educación. Estamos dedicándole alrededor de un 5%, lo cual 5.5% o 7% para este año, perdón, o 5.7% para este año, si no me equivoco, lo que está muy lejos incluso del promedio de otros países con los cuales nos queremos comparar, como los de la OCDE, e incluso sigue estando muy lejos pues, de esa aspiración de dedicarle el 8% del producto a la educación, que es fundamental para promover la inclusión social y, digamos, el progreso de la sociedad. Pero también en la parte de salud comenzamos a tener indicadores que andan alrededor del 6%, lo cual también está por debajo de lo que invierten otros socios con los que nos comparamos, como los países de la OCDE. Sí, incluso hubo un llamado de atención en ese tema de la educación por parte de la OCDE. Sí, y preocupa también que la inversión social por persona cayó con respecto al 2021, siendo similar a la del 2019. Uno entiende, uno mantiene una casa y uno sabe que si no hay suficiente dinero, pues qué difícil invertir en cosas. Pero el problema es que hoy por hoy este impacto lo estamos sintiendo todos y todas, en todas las instituciones del país. Tenemos crisis de educación, crisis de salud, crisis de seguridad. O sea, ¿hacia dónde va el país entonces? Si se está priorizando en otros indicadores y no en lo que realmente importa, que es el bienestar de la gente. Bueno, pues precisamente si no hacemos esos equilibrios, ese balance entre lo fiscal y lo social, el país se nos va a salir de las manos y como en el caso de seguridad que ya prácticamente está fuera de control. Sí. Ya nosotros en este momento podemos hablar de que Costa Rica lamentablemente está sufriendo uno de los índices más altos de lo que es criminalidad, lo que tiene que ver con narcotráfico y crimen organizado. Esto no es cosa menor, es muy grave, y por otro lado también debilitando la inversión en educación para que los jóvenes, niños y niñas tengan más oportunidades, y la seguridad social, que es la salud pública, también. Yo diría que estos equilibrios, ¿cómo se pueden buscar? Lo que ha hecho este gobierno es correr con sus índices e indicadores más rápido de lo que debería, porque no podemos abandonar ese gasto social, esa inversión social por correr. Por decir algo, el Fondo Monetario nos estableció metas para 2 o 3 años, las cuales ya las estamos cumpliendo. Adelantamos las metas y el cumplimiento quedando claro. Nos felicita el Fondo Monetario, un banco no va a dejar de felicitarnos cuando se le paga lo que corresponde, o si no, más bien más de lo que corresponde. Por supuesto que eso nos va a dar una muy buena calificación internacional. Pero mientras tanto nuestro país está pagando todos esos frutos con una disminución en el gasto social. Y por otro lado, también han dedicado muchísimos recursos para el pago de la deuda, sobreestimando más allá el pago de deuda, de amortización. Nosotros hacemos un análisis de todas las torres de vencimiento y de cuánto corresponde presupuestar y comparamos con el presupuesto nacional. Siempre hay que dejar un colchón por aquello, sobre todo en intereses, por aquello de las tasas de interés o bien por el tipo de cambio. Pero en el tema de amortización están pagando o están tomando dinero de los ingresos corrientes para pagar más allá de lo que corresponde. Es decir, ocupan menos financiamiento y tienen más recursos propios. Esto lamentablemente
cuando usted tiene que cumplir con un superávit, aunque tenga la plata para poder invertir, eso le pone un tope, entonces lo dedican al pago de la deuda. Porque ¿cómo se calcula el superávit? Son ingresos corrientes menos el gasto corriente, excluyendo los intereses. No incluye la amortización. Entonces la amortización no afecta a los indicadores. Inmediatamente la plata que sobra la meten en amortización. Y eso porque estamos tenemos muchos topes y que adicionalmente tampoco ha habido una preocupación por hacer los equilibrios y el balance dentro de los mismos renglones presupuestarios. En este momento, ¿qué debería ser prioridad? La seguridad, la educación y la salud. ¿Y cuáles son los más debilitados? El presupuesto de este año de educación le quitaron 18.000 millones de colones, sin tomar en cuenta que dejaron de presupuestar 100.000 millones en remuneraciones y 18.000 millones en temas de transporte estudiantil y becas y otros. Sí, entonces, en definitiva las prioridades no están bien sentadas. Las prioridades usted tiene su casa, su familia, prioriza los gastos de educación, salud, claro que sí, y las principales renglones de su casa. Eso no lo estamos haciendo en el gobierno. No es una prioridad los temas que más están afectando hoy a nuestra nación. Parece que la clase en el poder no tiene las mismas prioridades que tiene la gente del pueblo de Costa Rica. Leiner Vargas comentó el tema para Una Mirada y explicó que al recortarse la inversión social y priorizar el pago de la deuda, se provoca un retroceso social muy importante que conlleva consecuencias verdaderamente negativas para la población en la inmediatez y en el corto y en el mediano plazo, de lo cual estamos sufriendo todos y todas en este momento en el país. Esta apuesta del gobierno por reducir la deuda financiera de hoy a partir de crear una mayor deuda social a mediano y largo plazo es esencialmente una estrategia muy pobre, muy poco inteligente. Hay otras formas de mejorar la situación fiscal, como cobrar adecuadamente los impuestos, como cobrar impuestos a empresarios que han estado por 30, 40 años exentos en zonas francas, como mejorar la recaudación fiscal a través de mecanismos de evitar la elusión y la evasión fiscal. Así que, en realidad, el Ministerio de Hacienda y el actual gobierno del presidente Chávez han tomado la decisión más fácil de corto plazo, pero la que más le duele al país y a los niños, niñas y familias a mediano y largo plazo. Porque estos niños y niñas que no tendrán esas oportunidades hoy, no podrán contribuir mañana con nuevos impuestos y probablemente muchos de ellos van a caer presa de la delincuencia o de la criminalidad, digamos, y no van a ser tan productivos como necesitamos que sean en la siguiente década. La verdad es que en materia de inversión social no se vale apostar a medias, porque si un niño se sale de la escuela o del colegio, si una persona, digamos, cae en una situación de exclusión social y es presa de la criminalidad o ingresa en los grupos de la mafia organizada como vendedor de drogas o como inclusive matón a precio, es imposible recuperarlo. Es muy difícil recuperar esas personas cuando ya caen en los niveles de retroceso social. Más bien se convierten en costos para la sociedad. Vea que una persona privada de libertad muchas veces le cuesta más al país que una beca para un muchacho o una muchacha en este momento. Así que la verdad es que, como le digo, es un disparo en el zapato lo que está haciendo el actual gobierno. Sí, realmente preocupante, como ustedes mencionaban, porque así como, bueno, esos indicadores internacionales pues nos muestran muy bien, por otro lado, ¿verdad?, entramos en listas favorables,
Por otro lado, entramos en la lista negra por el tema de seguridad para varias naciones, ¿verdad? Ya con calificados como de alto riesgo viajar al país, y por supuesto ni qué decir del gran riesgo social en el que están nuestros niños, niñas y jóvenes en este momento, que a falta de oportunidades pues caen rápido presas del crimen organizado. Así es, y es que el crecimiento económico es importante, pero no es el único elemento que se debe considerar a la hora de hablar de desarrollo. Es fundamental, pero no es lo único para que un país tenga un desarrollo pues, en el ámbito social. Y creo que ya hay indicadores que muestran, digamos, el grado de deterioro, digamos, que está ocasionando la baja inversión en programas asistenciales y en términos generales en el gasto público social. Aquí hablábamos de delincuencia, por ejemplo, pensando en algunos datos y viendo algunos de los porcentajes que mostraba el Estado de la Nación en su último informe, decía la distribución de víctimas por homicidios en el 2010, el porcentaje atribuible a la delincuencia organizada era mínimo, no llegaba ni a un 2% probablemente. Y en el 2023, alrededor del 70% de los homicidios están atribuidos a la delincuencia organizada. Es decir, que ya son grupos criminales, son bandas organizadas con una estructura, ¿verdad?, que obviamente no se ha originado en el último año, pero es fruto de una reducción en la inversión y en la seguridad ciudadana de manera importante. Y esto comienza a impactar no solo el ámbito social, ¿verdad?, no solo porque además las personas que no encuentran empleo también tienen fuentes pues, relativamente fáciles de generar algunos recursos, pero también porque puede afectar la competitividad, como usted bien lo decía, del país de cara al turismo, porque nos comienza a situar como un país peligroso, ¿verdad?, desde el punto de vista pues, de la visita de extranjeros, pero también es un elemento importante en la competitividad que puede tender a incrementar por un lado los costos, porque si yo soy un empresario, tengo una empresa o tengo transporte, tengo que empezar a buscar otras alternativas para asegurar mi negocio, mi local, el transporte de mercancías. Entonces eso también tiene una repercusión en los costos de las empresas. Bueno, agregando a todo esto, es también sorprendente lo que ha venido sucediendo con la seguridad, la educación y otros temas que tienen que ver con los programas sociales, de la actitud que ha tomado el gobierno central. Por ejemplo, nosotros haciendo ese cálculo de proyección de intereses y sabiendo que no íbamos a afectar la partida, ni vamos a poner en riesgo el pago de intereses, se tomó parte de esos recursos, hicimos una modificación. No fue que hicimos más deuda o generamos más deuda, sino que hicimos pasar de una partida a otra, con el fin de invertir alrededor de 60.000 millones en diferentes renglones, entre ellos la seguridad. Se destinaron más de 17.000 millones para la seguridad, y este es el momento que el gobierno no ha querido girar. Por una serie de presiones le dio 3.000 millones a el OIJ de los 7.000 millones que le correspondían al OIJ. Si no tienen los instrumentos, si no tienen las condiciones, los vehículos, equipamiento y lo que requieren para abordar un tema tan difícil y crítico como es el crimen organizado y el narcotráfico, difícilmente van a poder trabajar. Necesitan personal especializado, gente que sepa de inteligencia. Tienen que hacer contrataciones de personal que tenga las capacidades suficientes para poder abordar este tema. Y lamentablemente no se le están dando los recursos. Lo mismo que en educación, se destinaron 26.000 millones de colones de esa partida para educación. Tampoco se les va a girar ni siquiera lo que es por constitución, que es el del FES, el Fondo para las Universidades, el ajuste que debe hacerse todos los años, que este año fue del 2%, que por falta de acuerdo tuvo que definirse en la Asamblea Legislativa, y esos 11.500 millones que le corresponden a las universidades tampoco fueron girados. Entonces, ¿cómo abordar un tema tan grave con una actitud
tan difícil de gobierno en no querer asignarle los recursos. Sin recursos no vamos a poder abordar estos temas tan complejos. Sí, urge que la población tome más conciencia en esto y que también pues toda la ciudadanía participe más en este tipo de decisiones. Uno de los tantos retos que enfrentamos en esta materia como en tantas otras. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema del Estado, la inversión social en Costa Rica, porque es muy importante tener recursos para salud, para educación, para seguridad. Estamos viviendo crisis importantes en estos 3 rubros y en muchos otros más. Y si bien siempre nos dicen que los recursos no alcanzan, pues entonces ¿será que no estamos haciendo bien las prioridades? Ahora, ustedes mencionaron algo importante al finalizar el bloque anterior. El gobierno dice que no va a pagar. ¿Qué tanto puede hacer el gobierno tomar esa decisión? O sea, simplemente no trasladar recursos que ya la Asamblea Legislativa presupuestó en el presupuesto nacional y que además constitucionalmente algunos de ellos también están respaldados. Bueno, lo que nosotros damos es una autorización de gasto. En el momento que aprobamos el presupuesto, damos una autorización de gasto. No necesariamente lo tiene que girar, no es obligación legal. Sin embargo, yo sí tengo mis diferencias con el tema, por ejemplo, del FES, que sí es una obligación y constitucional. No es solamente ley, sino que es constitucional. Yo creo que existe la obligación de girar esos recursos y darlos a las universidades por un mandato legal, que yo creo que más bien ya debería estarse pensando en exigir ese giro. Igualmente, por una presión social debería al menos tener la sensibilidad del gobierno para girar esos recursos, pero no es así. Lamentablemente han sido muy fríos ante estos temas, no lo han tomado con la importancia que requiere y no están girando los recursos. Que también una se pregunta, el país tiene índices de desigualdad sumamente importantes, crecientes, de los más altos de América Latina, de los más importantes en el mundo incluso. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, los recursos están ingresando, pero no están siendo distribuidos adecuadamente, además de lo que ya ustedes han mencionado anteriormente. Esto también es un llamado de atención en el sentido de que también se está planificando el gasto en el país desde todas las perspectivas. Hoy hablamos del social, pero hay muchos otros sectores que también están siendo afectados por esta evidente falta de, no sé, de planificación y de ejecución por parte del gobierno de la República. Sí, vamos a ver, creo que nosotros entramos por una vía correcta en términos generales de todas las instituciones públicas en el 2018 con la reforma fiscal, en el sentido de tratar de organizar y ordenar el gasto. Yo creo que eso está bien y eso nos obliga también como instituciones a rendir cuentas y hacer un uso eficiente de los recursos. Creo que un claro ejemplo han sido las universidades, que hemos tenido pues, que ajustar, distribuir y buscar cómo generar incluso recursos y utilizar los que tenemos de la mejor manera. Entonces creo que en ese sentido pues es un punto a favor. Sin embargo, como el comentario de don Leiner lo mencionaba, no podemos quedarnos por esa vía a costa de una política social inclusiva, una inversión fuerte en diferentes programas de atención social y sin buscar cómo generar recursos frescos, y no hablo necesariamente de impuestos, sino recursos frescos a través de cobrar mejor lo que ya tenemos y a través de combatir la evasión, que creo que ahí hay un ámbito relativamente amplio, hay un espectro importante para trabajar en materia de recaudación fiscal. Entonces creo que por ahí uno podría pensar en términos de la planificación, está bien, en términos del gasto hemos hecho una buena tarea, pero también hay que hacer lo suyo en términos de cómo cobramos bien los impuestos que ya tenemos. Sí, y cómo asegurar, porque, o sea, hay recorte, digamos, hay recorte, como nos explicaban ustedes, hay recortes y hay una serie de legislaciones que vinieron ¿verdad? a tratar de sanear las finanzas públicas. Eso era necesario. Creo que todas
las personas de este país tenemos esa conciencia de que era necesario hacer una revisión, corrección y pues socar un poquito la faja para poder contar con mejores recursos. Lo que pasa es que uno no siente que ese recorte, ¿verdad?, por todas partes se está traduciendo en mejoras. Todo lo contrario, tenemos una crisis nacional que prácticamente ya abarca los sectores más importantes del país. Sí, y yo creo que, como decía, nos compartía ahora el compañero, esto va a hacer que nuestro país en el mundo pierda competitividad y adicionalmente a lo interno sea un país con descomposición social, que ya hasta tememos salir a la calle. Ya se nos están saliendo muchos temas de las manos. Y cuando uno ve cuántos muchachos dejan de ya o desisten de ir a las escuelas, colegios, y vemos que cada vez la educación en nuestro país ha perdido el nivel, cuando no existe ni siquiera una ruta para la educación ante como lo mencionaba el Estado de la Nación, que estábamos en un momento de emergencia nacional en donde deberíamos tomar medidas drásticas en cuanto a la educación y no hemos visto ninguna acción. Esto nos está perjudicando como país y finalmente va a repercutir, y esto va a ser un ciclo porque va a repercutir en nuestros ingresos, en menos inversión, atracción de inversión a nuestro país, en que venga menos turismo a nuestro país, y siendo el turismo uno de nuestros principales renglones de recaudación. Deberían estar preocupados por fortalecer estos sectores para tener más recursos. Adicionalmente, como hablábamos de la recaudación y gestión, ¿por qué sigue habiendo tanto contrabando, tanta evasión y no hay controles para las personas? Suena injusto. Eso es como ir a cazar monos en el zoológico. Perseguimos a los que pagan, pero no a los que evaden y a los que no están registrados o que se dedican al contrabando. Cada vez vemos menos casos detectados de este tipo. Pareciera que la gestión ha sido muy débil. Nos hemos dedicado a esa macroeconomía que simplemente nos está llevando a esos índices que tenemos hoy de desigualdad, a abrir cada vez más las brechas, y entre más brechas existan, más difícil que podamos en el futuro recuperarlas, cuando cada vez hay menos acceso a la vivienda. Los programas de cultura que pueden verse como temas preventivos están por los suelos. Sí, desaparecidos. Eso ni siquiera están desaparecidos. Y lamentablemente no estamos haciendo nada en materia preventiva para la seguridad, ni tampoco para la contención, ni los temas de poder abordarlos a nivel del Poder Judicial, migración, todo lo que es seguridad nacional o IJ. Todos ellos deberían de estar muy fortalecidos y en este momento abordar con muchos recursos y mucha inteligencia estos temas para que podamos hacer esa contención, porque de lo contrario ya Costa Rica no sé cómo la vamos a rescatar. Es en promedio 2 muertes al día producto de el crimen organizado. Y cuando antes 18 hablábamos 35 años. En el 2010 se hablaba de un caso y era sorprendente. Ya ni nos sorprendemos. Ya nos estamos acostumbrando a escuchar este tipo de noticias tan difíciles porque son familias, son personas. Y al final creo que todo está redundando en una gran falta de sensibilidad en el gobierno central, porque hemos olvidado ese contrato social que se distinguió Costa Rica, que teníamos esa flor en el ojal, que a nivel de América y de muchos países nos distinguíamos, nuestra seguridad social. En pandemia, ¿cuántos países nos felicitaron? Un ejemplo en el mundo. Hoy tenemos una fuga de especialistas que las personas no les están suspendiendo las operaciones, no hay anestesiólogos, no tenemos una atención de calidad. Estamos perdiendo lo más valioso de nuestro país. ¿Cómo vamos a perder la seguridad social que hemos tenido por el descuido y la falta de atención? Porque nunca he visto, o sea, sí es un tema que viene arrastrándose desde hace muchos años, pero nada como esta administración
las decisiones y los desaciertos que ha tenido esta administración han sido muy graves con respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social, con respecto a la educación, con respecto a la seguridad. ¿Qué hacemos para recuperar ese pacto social en favor de las personas más necesitadas? Como complemento a esto último y a lo que usted mencionaba de la planificación, creo que definitivamente no han habido rutas claras en ninguno de estos ámbitos, ni en la salud, ni en la educación, ni en la seguridad, que son pilares fundamentales para el desarrollo social, para el crecimiento económico, para dotar de servicios públicos a las personas. Faltan políticas públicas claras. Y si no se tienen políticas públicas claras, no tenemos planes, no tenemos acciones, no tenemos programas que contribuyan a reducir o a mitigar este deterioro en la inversión pública social. La deserción sigue aumentando en niveles de primer ciclo, de tercer ciclo, las listas de espera ligadas a las fugas de especialistas. 400 días en promedio para esperar por una cirugía. Eso no debería ser la norma en un país como el nuestro. Algunas especialidades. 508 días, sí, dependiendo de las especialidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos una planificación en función de las políticas públicas que requieren para movilizar al país, para hacer ese gasto eficiente, ese gasto social eficiente. Eso no lo tenemos en este momento. Entonces, yo diría que en términos generales urge una política pública de educación para sacarnos de ese estancamiento en el que estamos en este momento, al igual que en salud y en seguridad ciudadana. Es fundamental, sin descuidar obviamente la necesidad de, que ya se ha dicho también por muchos otros especialistas, de una reactivación económica interna de la economía local. Bueno, siguiendo con el reto que tenemos como país, yo creo que primero debemos hacer balances. Es importante que el gobierno haga un esfuerzo por hacer ese balance, ese equilibrio entre lo fiscal y lo social. Posteriormente deberíamos pensar en qué políticas debe dirigirse este país, políticas públicas y política monetaria, porque si seguimos con este rumbo, quien se ha venido fortaleciendo son algunos sectores como la importación, pero el régimen definitivo, o sea, el régimen de producción nacional es el que está sufriendo. Y eso hace que cada vez haya más desempleo, menos oportunidades, mientras la atracción de inversión extranjera está creciendo, pero eso no genera impuestos, están debilitando la producción nacional. Y en la medida que no busquen esos equilibrios entre la política monetaria y al final todo el conjunto de decisiones que haya que tomar, y sobre todo sensibilidad, no vamos a lograr salir adelante. Pues eso nos hace un llamado de atención a todas y todos los costarricenses, de prestar más atención a esto, porque al final somos nosotros los que lo estamos sufriendo todos los días, ya indistintamente de, ¿verdad?, nuestra posición en la sociedad. Estamos sufriendo las consecuencias de malas decisiones que se han tomado y que han afectado de alguna u otra forma la inversión social en Costa Rica. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información en www.unacomunica.una.c.cr. También nos puede ubicar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.